Fríos días, hermanos, ¿cómo estamos? Mucho frío, ¿verdad? Pero estamos contentos alabando al Señor. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Entonces, nuestro hermano pone aquí la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Y les pido que inclinen su rostro y con reverencia oremos. Padre Santo, como hemos dicho y tú nos lo has hecho saber en la palabra, pues la centralidad del culto es cuando tú nos hablas, Señor. Las alabanzas, las oraciones, las ofrendas, los testimonios ocupan un lugar muy importante dentro del culto. Siempre deben estar, pero la centralidad es la exposición de tu palabra. Padre, permítenos estar atentos. Permite, Señor, que tu palabra verdaderamente penetre en nuestros corazones. Que no seamos necios ni duros. Y que realmente, Señor, lo que tú nos hables el día de hoy, lo estemos practicando durante toda nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues, hermanos, hemos estado en una serie, como podemos ver ahí, esta serie se llama Amar a Dios a través del compromiso. Y en la primera predicación hablamos de que teníamos que amar a Dios pues con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y después vimos acerca de si eres trigo o eres cizaña. Y vimos, ¿verdad?, las características de cada uno. Y la semana pasada, el domingo pasado, vimos lo que significa amar a nuestra iglesia. Y en este cuarto y último de esta serie, hermanos, que hemos estado presentando, pues se llama Amemos a Dios con nuestros ¿qué? Esto que ven ustedes aquí, ¿qué creen que sea? Les pregunto, ¿qué creen que sea esto? Ajá, era un granero del templo. ¿Y cómo se le llama? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo conocemos nosotros el día de hoy? Es un alfolí. Los alfolíes, así lo tradujo, ¿verdad? La versión de Reina Valera tradujo como alfolí. Pero en realidad esto era a donde se llevaban las ofrendas, a donde se llevaban los diezmos de cada uno de los israelitas. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, pero pues antes de entrar de lleno, vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Y quisiera comentarles algo, hermanos. Cuando una persona va a la cárcel, se habla de reinserción social. Porque la mayoría de los que entran a la cárcel, que son culpables, ahí dentro de la cárcel se hacen todavía peores delincuentes. Y salen a la calle a delinquir. Y a veces ni siquiera salen a la calle, desde la misma cárcel están operando. Y no son, nunca se logra su rehabilitación, nunca se logra su reinserción a la sociedad. Y hoy el sistema penitenciario está muy preocupado, aunque no lo ha conseguido del todo, debo decirlo, en que esas personas que van a la cárcel sean reinsertadas a la sociedad. Por eso les enseñan un oficio, les dan cursos, para que cuando salgan, pues puedan formar parte de la sociedad como personas de bien. Esto así se le llama reinserción social. Ahora, déjenme decirles que el pueblo de Israel habían sido llevados cautivos a Babilonia en el año 586, y a veces, por eso, hermanos, vamos a dar un curso nosotros ahora. Voy a dar este anuncio, todavía ni comienzo la aplicación, ya estoy dando anuncios. Pero ustedes saben que a partir del mes de noviembre, a partir del jueves 7 de noviembre, vamos a estar teniendo 3 grupos pequeños, o no tan pequeños, grupos en casa, para el estudio de la introducción a la Biblia. Y vamos a estar viendo libro por libro de la Biblia durante el tiempo que Dios nos permita. Porque a veces hay mucha ignorancia de la Biblia por parte del pueblo de Dios. Y bueno, ya entonces hablando de esto, quiero comentarles que en el año 586 dice la palabra de Dios que Babilonia se llevó cautivos a los judíos. Estuvieron 70 años en cautiverio los judíos. Y podemos ver aquí cómo estuvieron en qué. Los judíos estuvieron en cautiverio en Babilonia. Obviamente no tenían barrotes, no estaban en una cárcel físicamente, como tal una cárcel, pero sí ¿qué eran ellos allí en Babilonia? Estaban en una cárcel, porque dice por allí un dicho, ¿verdad?, que aunque la cárcel sea de oro, sigue siendo una prisión, sigue siendo una cárcel.
Entonces, déjenme comentarles aquí que hubo profetas, y por eso les decía del estudio de la Biblia, porque hubo profetas preexílicos. Antes de que el pueblo de Israel fuera al exilio, antes de que se los llevaran cautivos a Babilonia, Dios les avisó que cambiaran su conducta. Dios les dijo a través de los profetas que cambiaran su conducta. Y un profeta preexílico antes del exilio, ¿fue quién? Isaías. Entonces, si ustedes leen el libro del profeta Isaías, porque a veces hay gente que dice que yo no le entiendo ni papa a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros leemos Isaías es todo como un anuncio, como una advertencia al pueblo de Israel, que cambiaran su manera de ser, porque se habían pervertido, porque si no, los babilonios se los iban a llevar cautivos. Pero el pueblo de Israel no hizo caso, siguió con su desobediencia, y entonces tuvo que haber profetas que les tocó vivir el exilio, y profetizaron desde el exilio. Jeremías profetizó antes del exilio, pero a él le tocó vivir el exilio. Él fue deportado juntamente con todos los cautivos. Lo llevaron también a Babilonia, a Jeremías. Pero, ¿por qué comencé diciéndoles todo esto? Porque también hubo profetas post-exílicos. Aquí les estoy mencionando nada más algunos, Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar a Daniel también. Y miren, post-exílicos, hubo profetas como ¿quién? Es decir, ¿qué significa posexílico? Porque Dios les dijo que iban a estar 70 años en cautiverio, y así fue como pasó. Después a los babilonios los conquistaron los persas, y los persas permitieron que los judíos regresaran nuevamente a Jerusalén y que reconstruyeran el templo y que volvieran a ser una nación. Y estos profetas, como Malaquías, profetizaron precisamente cuando el pueblo ya había regresado de la cautividad, ya estaban en sus casas, ya se había construido el templo. Pero entonces, ¿por qué había necesidad de que hubiera nuevamente profetas? Porque traían vicio a Dios. Porque no habían dejado su conducta perversa, porque no habían sido reinsertados, vamos a llamarle así. Y miren, esto es bien triste. Porque Malaquías, ya tuvimos una serie del profeta Malaquías, por ahí la tenemos en audio. Malaquías condena la actitud del pueblo que había sido liberado. Ya estaban en sus casas, ya habían regresado de la cautividad, ya otra vez estaban produciendo, estaban trabajando, estaban bien, habían reconstruido el templo. Pero Malaquías condena por lo menos 3 actitudes del pueblo. El culto que ellos ofrecían no era un culto ¿qué? Que así lo dice Malaquías en su primer capítulo. Ese culto que ustedes me ofrecen no es un culto sincero. Yo no quiero que me ofrezcan un culto así. Pero también condena a Malaquías que no amaban a Dios de todo corazón. Ese pueblo no amaba a Dios de todo corazón. Pero sobre todo, Malaquías condena en el capítulo número 3 que no le daban ¿qué? ¿Y qué había pedido Dios en Malaquías 3? Ahí lo acabamos de leer nosotros ahorita. El diezmo y la ofrenda. Habla de las dos cosas, del diezmo y la ofrenda. Y entonces vamos a situarnos en esta parte, porque yo les pregunto, ¿Dios nos ha liberado a nosotros o no? ¿O siguen cautivos? Fíjense lo que dice aquí Romanos 6:22. La palabra de Dios es bien bonita y bien clara. Fíjense lo que dice. Mas Jehová, mas ahora nos habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo, hermanos? ¿Que Él nos saque? ¿Y ya vivimos como libres o seguimos? ¿O necesitamos profetas que nos vuelvan a decir que si no hacemos lo que Dios nos manda, nos van a venir cosas tremendas? Porque este pueblo así ya había vivido lo que le había tocado vivir en el cautiverio y serían iguales. Por eso hubo necesidad de que se levantaran estos profetas como Malaquías. Ahora miren lo que dice aquí, esta parte, nada más vamos a leer este versículo. ¿Cómo dice? Con amor te añadió. Una sola cosa te falta. Anda, véndelo todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¿Se acuerdan ustedes de este texto de la palabra de Dios?
el joven rico que se acercó al Señor Jesucristo le dijo: Maestro bueno, ¿qué es necesario hacer para heredar, para obtener la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo: pues cumple los mandamientos. Y él le dijo: yo los he cumplido desde pequeño, todos los mandamientos. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: una sola cosa te falta. Vende, da tus bienes a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó? Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos pide, yo soy muy cristiano, yo leo mucho la Biblia, yo canto, pero que no me toquen mi cartera, porque ahí sí me pongo triste y me doy la vuelta y me voy. Entonces, si se dan cuenta, por eso, ¿cómo se llama la predicación del día de hoy? Amemos a Dios, ¿con qué? Si Él ya nos ha libertado, hermanos, no tenemos que volver a ser como el pueblo de Israel, sino nosotros tenemos que amar a Dios. Aquí le estaba pidiendo este joven. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo quería su dinero, este joven? Pero se lo pidió porque Él sabía lo que estaba en su corazón. Y Dios sabe lo que está en tu corazón, querido hermano. Vamos entonces ahora sí a examinar este texto de Malaquías que leímos ya, del 6 al 12, y vamos a ir versículo por versículo saboreando la palabra de Dios, expositivamente lo que dice este versículo. Y ahí nos dice en primera instancia que debemos ¿qué? Miren lo que dice aquí, hermanos, vamos a leerlo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las acordasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Eran cínicos, porque ellos sabían que habían dejado a Dios, que sus cultos no eran sinceros. Ellos sabían que no amaban a Dios de todo corazón. Y entonces la primera cosa que les dice en este texto es: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y mis amados hermanos, a veces nosotros vemos en nuestras casas, en nuestras familias, es que no vemos la bendición de Dios, es que le pedimos a Dios y estamos enfermos y nos viene todo esto, situaciones difíciles. Y aquí está la solución. ¿Quieres que Dios se vuelva a ti? ¿Que Dios se vuelva a tu casa? ¿A tu familia? Ahí dice que tenemos que hacer. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Volvernos a Él. ¿Y qué es volvernos a Dios? Buscarlo de todo corazón. Y nosotros sabemos el camino, nosotros sabemos que tenemos que estar orando, nosotros sabemos que tenemos que leer su palabra, que obedecer sus mandamientos, que tratar de vivir una vida digna delante de Él. Así lo dice: volveros a mí para que yo me vuelva a ustedes. Es lo primero que les dice aquí en Malaquías. Pero fíjense lo que les dice aquí: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aún de lo malo que eran, Dios guardó un remanente, no dejó que se murieran todos los judíos y los regresó nuevamente a Jerusalén. Entonces Dios es bueno, hermanos, Dios no cambia, Dios es inmutable. Esa es una de las características de Dios. Nosotros somos bien cambiantes. Ahorita te amo, mañana ya no te amo. Ahorita estoy de buenas, y al ratito con tu carota. Nosotros somos bien cambiantes, ¿no es cierto? Pero Dios es inmutable, Dios no cambia, hermanos. Gracias a Dios por eso. Ahora, vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Y entonces aquí vamos a aprender que Dios... Y vamos leyendo versículo por versículo de Malaquías, Fíjense lo que le dice a la nación de Israel. Pero esto no solamente es para la nación de Israel, porque la palabra de Dios es para todos los tiempos y para todos los creyentes. ¿Cómo dice aquí Malaquías 3:8? ¿Robará el hombre a Dios? Fíjense, es una pregunta retórica. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice aquí? Ahora yo les pregunto, ¿se le puede robar a Dios? En un sentido no se puede robar a Dios, pues porque Dios ve todo. O sea, no le puedes robar a Dios. Vamos a decirlo así, no es que Dios sea
ignorante o que Dios sea muy ingenuo y que se deje robar. En ese sentido, no le podemos robar a Dios. Pero aquí lo dice bien clarito, que sí se puede robar a Dios, porque dice aquí, pues vosotros me habéis robado. Y todavía cínicos, ¿en qué te hemos robado? Preguntan los angelitos, como que si no supieran. Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y una vez que predicaba acerca de esto, comentaba, ¿cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón, ratero. Es lo que les estaba diciendo Dios. Ustedes son la cueva de Alibaba y sus 40 ladrones. Toda la nación me ha robado. Entonces, quien no da el diezmo, hermano, grábatelo bien. Quien no da su diezmo, ¿qué está haciendo? Es tremendo, la palabra de Dios es tremenda, es dura, pero lo bueno que aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Ahora, vamos a ver esto aquí. ¿Robar a Dios qué? Ay, eso sí ya no me está gustando nadita. Fíjense cómo dice Malaquías 3:9. Fíjense lo que está diciendo. No está diciendo malditos nada más, sino como que lo reafirma, lo enfatiza y dice, malditos sois con maldición. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, cuando robamos a Dios, ahora les vuelvo a preguntar, ¿se puede robar a Dios? ¿O creemos que le robamos a Dios? Porque cuando le robamos a Dios, dice aquí, malditos sois con maldición. Me acuerdo mucho de una hermana que me decía, pastor, es que yo no diezmo porque de veras no me alcanza, pastor. Y yo le decía, no, hermana, no le alcanza porque no diezma. Y nadie que no dé sus diezmos, hermanos, y miren, aquí de verdad en esta iglesia, hay iglesias donde cada 8 días predican de dinero, cada 8 días te están diciendo, aquí cuando mucho 2 veces al año predicamos acerca de esto. Y yo siempre digo, yo enseño la doctrina del diezmo porque es escritural, enseño la doctrina del diezmo porque es bíblica, pero jamás yo te voy a decir, hermano, diezma, porque ese es un asunto tuyo, ¿con quién? Con Dios. Pero sí te enseño lo que dice la palabra de Dios. Si tú no estás diezmando, estás robando a Dios. Y si tú estás robando a Dios, ¿vas a qué? Serás maldito. Así es, hermanos. Y entonces no vas a prosperar. Hay gente que dice, es que no prospero y pongo un negocio y trabajo. Y no vas a prosperar nunca. Si le estás robando a Dios, no vas a prosperar. Nunca. No te va a rendir el dinero. Miren lo que dice, no sé si alcancen a leer. A lo mejor algunos sí y otros no, porque sí está chiquita la lectura. Pero fíjense lo que dice Ageo 1. Ageo fue otro profeta. Miren lo que dice aquí. Sembráis mucho, recogeréis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: cuando mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Fíjense lo que le pasa a una persona que no es rica para con Dios, que no busca primeramente el reino de Dios, que busca primero tener bien su casa. Aquí es la crítica que estaba haciendo Ageo, era esa: ustedes tienen sus casas bien artesoneadas, bien bonitas, tienen la mejor tele, los mejores sillones, tienen todo su casa bien bonita. ¿Y la casa de Dios? ¿Y los diezmos para qué sirven? Ahorita vamos a ver, pero ese es el reclamo que estaba haciendo Dios. Y que dice aquí, ustedes juntan su dinero en un costalito, meten su dinero en un costal y van ahorrando, pero nunca van a ver nada, porque ese costal tiene un ¿qué? Es un saco roto. Así es el que no diezma, hermanos.
así es el que no diezma. Vamos a ver esta cuarta cosa y aquí nos vamos a detener un poquito más. Fíjense, nos enseña cómo debe ser el diezmo. Este pasaje nos enseña cómo debe ser el diezmo. Porque hace unos días el hermano Elías apuntaba en el grupo de consistorio algo que se me adelantó, pero está muy bien lo que él comentaba y decía: nosotros ahorita, hermanos, como iglesia, damos 1,000 pesos mensuales al presbiterio, porque como iglesia diezmamos al presbiterio. Y el hermano Elías decía algo, y es cierto, eso no es nuestro diezmo, solamente estamos dando una ofrenda mensual. Nuestro diezmo es el 10% de lo que entra a las arcas de la iglesia. Así que ya vamos a corregir eso, como consistorio vamos a corregir eso. Vamos a empezar a dar en verdad el 10% de lo que entra a nuestra iglesia. Ese es el diezmo, hermanos. Ahora, vamos a ver aquí qué dice Malaquías 3:10. Traed. Ahí, vámonos por partes. A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque dice traed, no dice traed el diezmo, dice traed todos los diezmos. Y una vez lo explicaba y lo voy a volver a explicar aquí. Porque hay personas que tienen 2 trabajos. ¿Tienen que diezmar de los 2 trabajos o solo de uno? Y una vez yo les decía, si yo salgo ahorita y me encuentro 500 pesos, ¿tendré que diezmar de esos 500 pesos? Sí. Miren, hermanos, no, yo siempre lo digo así, soy muy abierto, soy de veras con ustedes muy transparente. Aquí en mi celular tengo algo que es, en las notas, tengo algo que se llama Diezmos 2024. Y si yo me voy aquí, hermanos, aquí a diezmos, porque lo voy anotando, yo pongo aquí, Escuela Bíblica Central para Misioneras. Me pagaron 480 pesos de una quincena que di clases. Ay, pastor, usted va tan lejos para que le paguen tan poquito, bueno, es por amor al arte, ¿verdad? Y aquí está, 48 pesos de diezmo. Que un hermano se acercó y me dio una ofrenda, 500 pesos. Ahí está mi diezmo, ¿cuánto? Este es el salario del pastor. ¿Cuánto gana? No les voy a decir porque luego, pero aquí está mi diezmo. No es cierto, yo soy bien transparente. La iglesia me paga 11,000 pesos, es lo que yo gano. ¿Cuánto tengo que diezmar? Y aquí están mis recibos que me manda el tesorero del presbiterio, porque yo diezmo al presbiterio, y cada mes están los 1,100 pesos que yo debo diezmar al presbiterio. Pero es de todos los diezmos. Si te dieron si te recibiste no sé, te dieron un bono en tu trabajo, tienes que dar el diezmo. Por eso es que dice, trae todos los diezmos al alfolí. Si tienes un trabajo y aparte vendes tupperware, aparte vendes yabra, o vendes tamales, o vendes pepitas, no le vais a vender tu alma al diablo, eso sí no, ¿verdad? Pero si vendes cualquiera de esas cosas, ¿tienes que diezmar? Sí. Ahora, ¿el diezmo qué significa? La décima parte. Hay gente que dice, es que yo no sé sacar el diezmo. Son matemáticas básicas. Si tú hoy ganaste 100 pesos, ¿cuánto tienes que apartar? 10 pesos. Si ganaste 800 a la semana, tu ganancia fue 800 a la semana, ¿cuánto es tu diezmo? Así de sencillo. Así de sencillo. Hay gente que dice, pero es que yo traigo mi ofrenda. No. Una cosa es la ofrenda y otra cosa es el ¿qué? Por eso la palabra dice, traed sus diezmos y sus ofrendas. ¿Verdad? Y ahorita ni siquiera estamos hablando de las primicias. Muy bien, pues traed todos los ¿qué? ¿A dónde? Ya vimos, el alfolí era una bodega donde llevaban todos los diezmos, porque los judíos, su sociedad, su manera de producir, su manera económica, no era como la de nosotros, sino era una sociedad agrícola. Miren todo lo que ellos sembraban. Sembraban trigo, sembraban cebada, uvas, granadas, higos, no sé, una gran cantidad. ¿Y solamente tenían que diezmar del trigo? Por eso dice ahí, traer todos los diezmos al alfolí. Ahí estamos, sí señor, que me den el bono, sí señor, por favor, que me entreguen ese dinero. Y cuando te lo entregan, no das tu diezmo. Entonces, son todos los diezmos. Y los tenemos que traer ¿a dónde? Al alfolí. Y aquí lo quiero traducir, que lo debes de traer al lugar
donde te estás alimentando espiritualmente. Si tu iglesia local es Renuevo, ¿a dónde tienes que traer los diezmos? El único que no diezma aquí en Renuevo soy yo, porque yo tengo que diezmar al presbiterio. Por de ahí en fuera todos nosotros, o bueno, todos ustedes, tienen que diezmar ¿a dónde? Aquí en Renuevo. ¿Sí va quedando más o menos claro, hermanos? Ahora, vamos a ver aquí, estamos viendo acerca de los diezmos. Dice aquí, ¿para qué sirven los diezmos? Ya nos dijo que son todos los diezmos, que hay que traerlos a dónde, y aquí dice, y haya alimento en mi casa. ¿Quiénes eran los que vivían en la casa de Jehová en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes y los levitas. Y ellos tenían que comer de algo. Creo que fue el año pasado, cuando prediqué del diezmo, como yo tengo un canal de YouTube y subo las predicaciones, las subo todos los domingos, y subí una del diezmo, y me empezaron a tupir. Pastor ladrón, pastor fraudulento, y ya me iba yo a enganchar, les iba a contestar, ¿no? Pero dije, no voy a contestar nada, ni modo, así como escucho los comentarios buenos, pues también tengo que escuchar, ¿no? A la gente que es ignorante, ¿no? Porque la gente piensa, ¿de qué va a vivir un pastor? La gente quiere que el pastor trabaje en algo y que aparte se venga a fletar, a trabajar gratis en la iglesia. Los pastores tenemos que trabajar de tiempo completo en la iglesia. Y entonces, ¿para qué? Si hay alimento en mi casa, ¿para qué? Y miren, aquí no puede haber fraude de parte de un pastor de la iglesia presbiteriana, porque yo lo he dicho hasta el cansancio, el pastor en la iglesia presbiteriana no toca un 5 de las ofrendas. Para eso hay una tesorera, para eso hay un ministro de recursos, para eso está ahí un representante de los diáconos. Pues yo nunca toco el dinero, ¿no? Entonces, yo no podría robar pues dinero porque no toco el dinero. Pero también sirve para qué? Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ahí ya se pintaron estas partes que ven ahí, perdón que señalen, donde estaba ahí medio pañoso, ya se pintó llaverita, se puso un techito, se han hecho varias cosas, se puso una bomba para el agua, o sea, les voy diciendo varias cosas, pero también sirve para pagar ¿qué? Se paga luz, se paga agua, se paga internet. Pues eso no es que sea gratis todo eso. Y también, hermanos, y principalmente para esto se debería de ocupar el dinero en la iglesia. ¿Para qué? Para comprar Biblias, para comprar folletos, para invertir en campañas o en actividades que tengan que ver con compartir el Evangelio. Entonces, ¿ya saben para qué sirve el diezmo? Hay iglesias, hay denominaciones donde sí, todo el diezmo se lo da al pastor. Y el pastor sí ocupa, él maneja todo el dinero. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí sí puede haber muchas fraudes y muchas situaciones. Entonces aquí se dice que hay alimento, ¿dónde? Para eso sirve el diezmo, para eso sirven las ofrendas. Vamos a ver entonces aquí algo más acerca del diezmo. Y dice aquí, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. ¿Y qué dice aquí? Fíjense, ¿quién está diciendo eso? Él lo está diciendo. Pruébenme ahora en esto. Si tú nunca has diezmado, si tienes desconfianza, si sientes que no te va a alcanzar, no, es que no, eso. ¿Quién está diciendo aquí? Pruébenme ahora en esto. Pruébenme. Entonces, yo les diría que se atrevan a probar a Dios, porque Él lo dice. Es la única parte en la Biblia donde dice que podemos probar a Dios. La única. Tú le puedes decir, a ver, Señor, si es cierto, a partir de esta predicación que está predicando el pastor, yo nunca he diezmado, o he diezmado intermitentemente, o solamente doy mi ofrenda, pero a partir de hoy yo te voy a creer a ti, Señor, te voy a probar, porque tú me dices que te pruebe, voy a empezar a dar el 10% de mis ganancias, y te voy a probar. Qué tremendo que Dios diga eso, ¿no? Pero lo dice. Pruébenme ahora en esto. Y es bien tremendo lo que dice aquí, hermanos.
porque dice, ¿para qué lo debemos probar? Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué? ¿Qué le viene al que le roba a Dios? Malditos sois con maldición. Maldición. No vas a prosperar, no va a pasar. Pero al que sí diezma, dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. Entonces, lo primero es que Dios te ¿qué? Y hay mucha gente que tiene una creencia errónea. Es que Diosito bendice a todos. A ver, no es así. No es así. Dios le da de comer a todos. Dios ha puesto en su creación, y eso se llama, lo he dicho hasta el cansancio, la doctrina de la providencia. Dios dirige, sustenta y gobierna su creación. Y le da de comer a justos y a injustos. Eso sí, Dios da, pero la bendición es algo especial. La bendición está reservada ¿para quién? Pero no solamente para sus hijos, así nada más que porque sí, sino para sus hijos fieles. Entonces te bendice. ¿Te qué? Te prospera. De verdad, hermanos, más de 30 años de dar mi diezmo. Yo entendí la doctrina del diezmo desde el primer día que me convertí. Y el Señor nos ha bendecido grandemente como familia. Mi esposa da su diezmo. Yo doy mi diezmo. Pues, Soy no da su diezmo, pues porque no tiene, ¿verdad? Pero cuando tenga va a dar su diezmo. Y dice aquí que ¿qué? ¿Qué entienden ustedes por esa palabra de soberano? Hermanos, ayer nosotros abríamos el refrigerador y decíamos, ¿qué vamos a hacer de comer? Pues nada, porque ahí tenemos picadillo, tenemos arroz, hay sopa, tenemos tlacoyos, pues con eso mero. Hay queso Oaxaca, hicimos unas quesadillas de picadillo, con arrocito, comimos re sabroso. Teníamos adobito que nos regalaron de la hermana Joaquín. Entonces teníamos, porque dice el qué, es que en mi casa no alcanza, es que no. Ya te dije, hermano, no digas que no diezmas porque no te alcanza. Mejor di que no te alcanza porque no diezmas. Y yo creo que aquí muchos de los que diezman podrían dar su testimonio de que es verdad lo que yo estoy diciendo. Porque no lo digo yo, lo dice Dios, hermanos. Y bueno, esa fue la cuarta cosa, ¿no? ¿Cómo debemos dar el diezmo? Ahora, vamos a ver una quinta cosa. Esta parte nos lo dice aquí, cuando damos el diezmo, aparta lo malo de tu vida. Malaquías 3:11, ¿cómo dice? Por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová. Para ellos, ¿quién era el devorador? Las langostas, el ratón, el revoltón, ahí menciona la Biblia varias plagas. Quien no diezmaba, su terreno estaba plagado. Pero también el devorador, hermanos, también en un sentido es el diablo. Y entonces, dice aquí que Él nos librará del enemigo, de plagas en tu casa, de enfermedades, y te irá bien en todo. Ahora, no vas a decir, hermanos, nunca te vas a enfermar, porque eso es obvio que no. No estoy predicando la teología de la prosperidad, es obvio que por el que entró el pecado en el mundo, nuestros cuerpos se van degradando, nos vamos enfermando, y conforme pasa la edad, pues ya, y también a veces consecuencia de nuestro descuido. Pero no te vendrán las mismas plagas que le vinieron a los egipcios. No te vendrán esas plagas. Entonces, hermano, el Señor te está diciendo, pruébame. Yo te digo la verdad, y esto va para, ahora sí que el Espíritu Santo, a quien toque el Espíritu Santo, Dios no necesita de tu dinero, ni del mío.
Dice el Salmo 50, Dios no necesita nada de nosotros, y si lo necesitara, no nos lo diría a nosotros. Cuando Él quiere que diezmemos es para enseñarnos. Y miren, qué mejor socio. Una sociedad siempre es 50 y 50. Pero Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, tan amoroso, que dijo, mira, nada más dame el 10% y tú quédate con el 90%. Entonces, hermanos, el diezmar es una gran bendición, hermanos. Una gran bendición. Miren lo que dice el versículo 12, porque era desde el 6 al 12, todo este pasaje de Malaquías. Dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Felices, gozosos. Y todos los demás te llamarán, te dirán bienaventurados. Ah, mira, mi vecino, ¿cómo prospera? ¿Cómo le hace mi vecino? ¿Por qué prospera? Pues porque somos cristianos, porque damos nuestro diezmo. Voy casi ya terminando con esto. Había un hermano en una iglesia, era diácono, el hermano Alejandro Flores, muy amigo de nosotros, el hermano. El hermano vendía, les he contado esto, vendía en el mercado de La Bola, ahí por Santa Úrsula, por ahí, por el Estadio Azteca, por ahí un mercado que se llama La Bola. Ahí se van a surtir los tamaderos. Y este hermano tenía un puestito de veras, hermanos, como de este tamañito de aquí. Si acaso la batería es muy grande, pues menos, como a la plantita, así su puestito. Chiquito. Vendía tomate, cebolla, chile, era todo lo que vendía. Y le decían las personas de allí, Alejandro, ¿por qué no abres el domingo? El domingo es el mejor día en el mercado. Y él decía, no, yo le doy mi diezmo a mi Señor, cumplo con mi Señor, Él me ha dicho que el domingo es para que yo descanse. Y hermanos, ese hermano Dios lo ha prosperado. De ese puestito le dio casa a cada uno de sus hijos, camioneta a cada uno de sus hijos. Tiene una casa el hermano en Cuernavaca, no sé en dónde. Y es un hermano que cada vez que lo vamos a visitar, por eso ni me gusta ir a verlo, porque cada vez que lo vamos a visitar, se sale de su puesto, ahí deja, véngase hermanos, bueno, a veces voy con otro pastor, nos lleva los mariscos. ¿Qué quieren, hermanos? Porque es un hermano que sabe darle a Dios. Y la gente que lo ve allí en su negocio ha visto que ha prosperado muchísimo, porque le creyó a quién. Hermanos, creámosle a Dios. Y la demás gente te va a mirar, la demás gente va a decir, ¿y este por qué sí prospera? ¿Por qué este sí le va bien? Porque ese tiene la bendición de Dios. Amén, hermano. Entonces, este es parte del compromiso que nosotros debemos tener. Queremos que nuestra iglesia de nuevo crezca, comprometámonos con Dios, hermanos. Comprometámonos con Dios, no conmigo. Yo siempre he dicho esto, los pastores estamos de paso, pero la obra sigue. Entonces, comprometámonos con el Señor. Vamos a ver. Y si tú, hermano, nunca has diezmado, o has diezmado intermitentemente, no voy a hacer que te pongas de pie ni te voy a poner en evidencia, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y seguramente que está tocando ahorita tu corazón. Vamos a ver. Padre, tú conoces, Señor, quiénes de nosotros, Padre, en algún momento, Señor, hemos dejado de dar el diezmo o la ofrenda. Tú no necesitas nada de nosotros, Señor. Y aún, sin que las personas que no diezman ni ofrendan no lo han hecho, tu obra sigue, Señor. Pero tú quieres, Padre, amarnos, bendecirnos, prosperarnos a través de esta doctrina de Dios. Permite, Señor, que como pueblo te creamos, porque tú dijiste, probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, porque los que hemos experimentado esto, hemos visto esa bendición sobreabundante en nuestros hogares. Gracias, Señor, gracias. Permite que tu pueblo te crea y que seamos un pueblo comprometido. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.